UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en su programa Activamente, el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Ya estamos en la tercera semana de febrero. Ya nos quedan 2 semanitas para marzo y ya para empezar a preparar nuestro retorno. A todas y todas las personas que nos están escuchando, les mandamos un afectuoso saludo y hacemos un llamado a las personas para que se cuiden. Estamos en un momento pandémico todavía hay que cuidarse, ¿ah? Así que las medidas de cuidado hay que mantenerlas en los lugares públicos, las mascarillas, las lavadas de manos y cuidarse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy día es un día muy especial para el programa Activamente, porque hoy día vamos a conversar con Nelly Navarro. Nelly Navarro es directora del programa Paz de Trafund, que atiende a niños y niñas que han presentado prácticas abusivas sexuales y ha sido consultora, digamos, internacional de la aldea SOS en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, El Salvador, República Dominicana, toda Latinoamérica, digamos, menos Venezuela, digamos. ¿Ah? Ha estado ahí. Al mismo tiempo, ella es doctora y magíster en educación, diplomada en intervención familiar fenomenológica transgeneracional y algo no menos importante es trabajadora social. Ese es su primer paso, trabajadora social. Y es autora del libro Los órdenes del amor en infancia y derecho, que está editado por la Academia Española en 2014, y dicta cursos y supervisa equipos desde este enfoque. Estamos con ella, vamos a tener una conversación hoy día y el tema de hoy es las constelaciones familiares. Pero antes de pasar y saludar a la querida Nelly, estamos con nuestro psiquiatra, el querido Nico. ¿Cómo estáis, Nico? Hola Salvador, muy bien, muy bien. Aquí atento, escuchando la presentación de Nelly y bueno, vamos a tener una conversación muy interesante hoy. Por supuesto. Bueno, hoy día vamos a transitar en este tema, vamos a saber qué son las constelaciones familiares, cuál es el fundamento, el método, de alguna forma qué personas pueden vivir esta experiencia y de alguna forma también que Nelly nos puede contar también como algunas experiencias al respecto. Querida Nelly, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Salvador, por la invitación. Hola, Salvador, hola, Nicolás, hola, Gonzalo. Y feliz de compartir y conversar con ustedes y con el público que nos va a escuchar, ¿no es cierto?, que nos escuchan, sobre el tema de las constelaciones familiares, que son, bueno, ahí ustedes me van a ir haciendo preguntas y vamos a conversar, pero que son una forma de terapia muy, muy interesante. Ya. Entonces, en este sentido, Nelly, y está como de cajón la pregunta, ¿qué es lo que son las constelaciones de familiares? Tú dijiste que son una forma de terapia. ¿Nos podrías contar un poquito qué son las constelaciones y cuáles son los principios o los fundamentos de las constelaciones? Mira, las constelaciones es un método de trabajo que desarrolla un terapeuta alemán de nombre Bert Hellinger, que ya está fallecido, y es una terapia de tipo transgeneracional y yo diría también una terapia breve. Breve en el sentido que es un encuentro, es una constelación por el tema que consulta la persona que consulta. Pero además lo interesante, digamos, que es una perspectiva transgeneracional, donde el autor señala que nosotros, cada uno de nosotros, en tanto seres humanos, estamos vinculados a un grupo de personas. Él habla de vinculados por destino, ¿no? Es bien interesante lo que plantea él. Un grupo de personas de hasta 3 o 4 generaciones atrás. Es como un grupo, ¿no es cierto?, que aunque no estén presentes hoy día con nosotros, nuestros antepasados, sí, de alguna manera estamos conectados con ellos a través de los campos morfogenéticos, ¿no es cierto?, que también podemos conversar sobre esto, donde se nos transmite información. Eso ya está estudiado hoy día. Antes mucha menos información se tenía de eso, donde se sabe, ¿no es cierto?, que hay esta lealtad invisible de
los descendientes que repiten pautas o elaboran, terminan de elaborar traumas que han sido vividos en generaciones anteriores, que pueden ser nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hasta tatarabuelos. Entonces el autor plantea que en este grupo de personas hay 3 principios u órdenes que él llamó los órdenes del amor, porque plantea que en nosotros los seres humanos hay una visión positiva del ser humano, ¿no? Que es de amor. Entonces dice que cuando están estos 3 principios y se cumplen, el amor fluye ordenado. Y si están alterados, el amor fluye pero desordenado. Y eso causa dolor, daño, enfermedades, etc. Entonces en estos principios, él en un comienzo nombra como pertenencia, como equilibrio y como jerarquía, pero que después va desarrollando más idea y los nombra ya como vinculación en vez de pertenencia, como compensación en vez de equilibrio, ¿ya? Y como prioridad en vez de jerarquía. Entonces, estamos vinculados a un grupo. Nos guste o no nos guste. No tiene que ver con una conciencia cotidiana, ¿no? Sino que estamos vinculados, es así. Y aquellos, de este grupo, ha habido una exclusión que tiene que ver con la pertenencia y la vinculación, ¿no es cierto? Hay consecuencias que traen dolor o que traen enfermedades a los descendientes. Por ejemplo, no sé, un abuelo que haya avergonzado a la familia de cierta manera, esa familia le dice, no hablemos de este abuelo no pertenece a nosotros. Esa es una forma de excluir. Pero también se excluyen las penas, los duelos, la muerte de un hijo, que no se quiere hablar, ¿no es cierto?, por el dolor que provoca. Después eso a la generación siguiente, de alguna manera, vive esas consecuencias. Muy interesante. En bien resumen, sí, dime nomás. No, es que es bien interesante porque yo diría que la perspectiva nos saca como del eje, como de o sea, nos pone como un eje transgeneracional, nos hace viajar como a nuestras raíces, así como que lo estoy escuchando y lo siento, y busca como solucionar en el presente algo que ocurrió más atrás. Entonces como que se reconfigura una nueva realidad. Y es bien interesante porque de alguna forma lo transgeneracional también tiene que ver con todo esto que a veces los sistemas familiares no tienen como evidenciado o dicho y que a veces se arrastra como una carga muchas veces como para la familia. Entonces pareciera que este movimiento lo que hace, más que sanar una psiqui, parece que es como el árbol de la familia, es como es como el alma de la familia, Nelly, algo así, ¿o no? Que yo he estado en tus cursos, entonces Sí. más o menos algo conozco. Entonces, pero... Sí, es un trabajo que es maravilloso vivirlo, experienciarlo. Es un trabajo de sanación, y es como tú dices, es sanar, pero es sanar al árbol, o es sanar a nuestros antepasados, y de alguna manera eso funciona. O sea, yo he estado más de, no sé, 18 años haciendo constelaciones, y todavía me sorprende, ¿no es cierto?, la belleza de las constelaciones y la belleza de los resultados. Como el amor, en el fondo, él dice que el trabajo de las constelaciones está dedicado a unir aquello que estaba separado. Pero ¿qué ocurre con esos casos de vamos a decir, de árboles genealógicos, ¿cierto? Me gusta la idea del árbol. Cuando la persona descubre o está consciente quizás de que no ha sido amada, que a lo mejor y eso es una realidad también. O sea, ahí para ese tipo digamos, de historias, de biografía, hablar del amor puede ser algo súper ajeno. Ahí, y en el fondo creo que ahí tiene que ver con trabajar probablemente otras cosas, o se trabaja también por el amor. Así es duro, ¿no es cierto?, para las personas que no han vivido esa experiencia, hablar de esto es como que fuera idílico, pero mira, en el trabajo de las constelaciones, el terapeuta, que es la gente que desarrolla el método, primero lo hace en grupo, es grupal, pero después se lleva a una intervención individual, es decir, un terapeuta y una persona, donde los representantes, personas del grupo, representan a ese antepasado, por ejemplo, que nunca amó, y de alguna manera llega una información. Bergelinger plantea que uno se conecta, o sea, que hay un alma
familiar, donde finalmente ahí estamos todos unidos. No obstante, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que ya en este plano eso no siempre es así, no se ve así, no se vive así. Pero cuando se constela y los representantes los representan a los representados, a veces, no siempre, se logra que se conecte con aquella persona que no pudo amar por determinadas circunstancias de su propia vida, ¿no es cierto?, de su propia historia, y esa persona, ese representante, se conecta con el amor y puede reparar en un encuentro con el que está constelando, ¿no es cierto?, con el consultante, en un encuentro de amor. Pero a veces eso no ocurre. Estoy pensando, no sé, en constelaciones donde han habido hijos adoptados, ¿no es cierto? Y se coloca a la madre biológica, al padre biológico, y no hay ninguna conexión. Claro, Entonces, o sea, la pregunta es ahí, como, ¿quién puede amar? La pregunta es quién, o sea, ¿cómo podría amar o a dónde amar o a quién amar cuando mi experiencia ha sido de no amor? ¿Ya? sí, Porque yo, así como lo planteas tú, yo lo trato de conectar también con otras experiencias que trabajan justamente con el sentimiento del amor como algo curativo. Si a ti te han apaleado, tú cortas el ciclo, ¿cierto? Si tú no has sido amado, tú identificas el amor en ti, no para mágicamente amar de vuelta de esta forma maturanesca, digamos, del ser humano que no, muy concreta, muy concreto. Es yo corto esto y me hago cargo de mi capacidad y cultivo mi capacidad de amar desde lo que yo puedo aprender de aquí en adelante. Entonces la pregunta es, cuando uno mira hacia atrás, ¿cierto? Que es lo que vendría a ser esta experiencia, digamos, de trabajar en terapia de constelaciones familiares. ¿Cómo calza todo eso ahí? mira, primero uno no trabaja no trabaja con la mente, entonces no trabaja con el relato, eso. ¿No? Trabaja con el hecho. En las constelaciones, la que dice se trabaja con lo que ocurrió, es decir, el papá que se fue, no sé, la mamá que me abandonó, pero no con el relato de la persona. Entonces, no es una construcción ni una reelaboración. Es un trabajo que cuando tú colocas a los representantes, se conectan con lo que está más profundo. ¿Ya? Pero a veces eso no pasa, es verdad, no pasa. Y cuando no pasa, ahí se asienta el destino, se toma la vida tal como es y tal como se nos vino dada. Y ahí sí se encadena con lo que señalas tú, ¿no es cierto?, donde la persona desarrolla sus propios recursos con esta historia que fue dolorosa, pero que es historia. Pero lo interesante es que el trabajo tiende a no excluir, porque la exclusión es donde esta persona puede continuar repitiendo la historia. Es decir, yo tomo ese papá que no me amó, pero no es la versión distinta donde yo no lo quiero, que es lo que uno hace, es lo que uno hace, porque no me quiso, porque ahí sigo con la cadena. ¿Y ahí consultante va solo o se trabaja en dinámicas donde aparecen también otros actores, digamos, de la familia, u otros miembros de la familia, digamos? Va solo, en general va solo, pero aparecen todos los actores involucrados. Porque son los representantes los que hacen de su familia. Entonces, lo bonito de este trabajo también, entre otras cosas, ¿no es cierto?, es que es un trabajo que es muy simbólico, que la persona dice, no sé, por ejemplo, me quiero reconciliar con mi mamá, pero no quiero hablar con mi mamá, y no la quiero llevar a terapia, y ella no quiere ir a terapia. Entonces lo hace sola. Y son los representantes los que representan a su familia. Son personas extrañas, que no la conocen, que nunca la han visto, que no tienen ni idea de su vida, pero que cuando tú las colocas en el lugar, empiezan a hablar o a decir cosas como se los habría dicho su madre. Como que una baja individual lo hago ya. yo. Claro, Oye, como que la información baja. Es impactante, Nico, porque, bueno, yo he participado de algunas constelaciones familiares y a mí me llama la atención porque de alguna forma como que decanta una información que uno no la tiene como, no la tenía antes, no tenéis como el antecedente que tú estudias como en la carpeta, ¿me entendió, no? Entonces ya vamos a estudiar este antecedente para ver este caso. Aquí simplemente la información llega de alguna forma. Y en el próximo bloque vamos a hablar de los campos morfogenéticos, porque de alguna forma es bien interesante poder ver cómo esta información viaja y también cómo opera esto también después más en lo terapéutico, ¿ya? Es bien interesante el método y bueno, y les quiero también recordar, entre paréntesis, les quiero recordar a todos los auditores, las personas que nos están viendo,
que nos pueden visitar en nuestra página www.saviasalud.cl y nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, @CPI Sabia Salud, y en nuestro Facebook también, @Sabia Salud. ¿Ya? Ahí nos pueden encontrar y en un clic van a poder hablar con nosotros. Bueno, Nico, nos vamos con un nuevo tema acá. Ya, cerramos este bloque con No Rain de Blind Melon. Volvemos entonces con Activamente 103.5 Radio UCB. Estamos como siempre con Salvador Arredondo de Sabia Salud, con Nicolai Soto, quien habla, y estamos con Nelly Navarro. Estamos hablando sobre constelaciones familiares. En el bloque anterior conversamos un poquitito sobre, bueno, aspectos generales de lo que son las constelaciones familiares. A lo mejor muchos están acostumbrados a tratar sobre temas que son muy personales, muy individuales, y tienen una visión de la terapia que está más que nada debiéndole a la visión más moderna, ¿cierto? El siglo XX, que es un terapeuta, una persona, y esa persona que es el consultante se suele llevar la carga y la responsabilidad de su propia curación, de su propia mejoría. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que, para entender lo que a uno le pasa, tratar de irlo concertando con su experiencia, con su vivencia, o sea, con su biografía básicamente, y con lo que ha aprendido atrás? Hay elementos genéticos que en gran medida pueden afectar cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros sentimos, cómo nosotros vivimos y hacemos las cosas. Pero también hay cosas aprendidas y cosas que son, entre comillas, heredadas desde cómo una familia o cómo el grupo familiar que te acogió desde el primer momento funciona. Y estamos justamente hablando de eso contigo, Nelly. Cuéntanos un poquitito más. Tú nos decías de que llevas ya bastante tiempo trabajando con este sistema. ¿Cómo fue tu primera aproximación a esta forma de enfrentar, digamos, la patología muchas veces y el sufrimiento de otras personas? Mira, yo partí, bueno, la formación en la Católica de Valparaíso, porque en ese momento sentía que las herramientas que tenía no me alcanzaban, me faltaban. Es lo que uno siempre siente como profesional, que te falta para poder enfrentar la realidad que se nos supera completamente. Siempre he trabajado en el tema de violencia y de violencia infantil, y necesitaba más recursos profesionales, andaba en búsqueda de otras cosas. En ese momento, y de casualidad, las casualidades de la vida te toman. Fui a un seminario de un tema nada que ver, y en el café conocí a unos psicólogos que compartieron esta experiencia que tenían en España. En ese tiempo en Chile no se hablaba mucho de las constelaciones. Entonces para mí fue una sorpresa saber, y hicimos los movimientos para que pudiera venir una profesora que es argentina, que era de la aldea, a la Universidad Católica a trabajar. Ella nos fue enseñando de a poco, yo con mucha cautela, pero me acuerdo que lo practiqué con unos anclajes, que son unas maderas, donde representan, pareciera como un juego pedagógico, ¿sí? Que son unas maderas que representan a las familias, y trabajé con niños. Fue súper efectivo porque en el fondo las personas, también los niños y los adultos, proyectamos lo que está adentro, lo colocamos afuera. Entonces, en esa escena de puras maderas, ponen su historia. Por lo tanto, para mí, la primera entrada y más fácil de hacer fue a través de los anclajes. Desde allí me atreví a constelar con personas. Era un espacio también súper apañador, que es el CERFAM, que está en Viña, donde las consejeras se ofrecieron voluntariamente a hacer mi grupo. Y empecé a aplicar el método con mucha cautela y a sorprenderme. Yo digo, tengo tanto tiempo y todavía me sorprende, todavía me maravillo. En realidad es algo que uno se enamora. No todos, ¿no es cierto? Pero algunos de los que estamos en este camino nos enamoramos de él. Y quería aclarar algo de los campos morfogenéticos, decir que no es magia. O sea, no es magia cuando uno está en la constelación, ¿no es cierto? Y te llega una información de un antepasado que nadie conoce, que a lo mejor ni siquiera la persona que consulta lo conoció, pero que sin embargo aporta elementos súper importantes al problema que la persona está presentando, porque está vinculado a ese problema. Los campos morfogenéticos son campos de información que tenemos, ¿no es cierto?, los grupos humanos que compartimos,
los animales también, las plantas también. Hoy día hay mucha más evidencia de que estamos conectados y de que recibimos información, así como la desconectamos de Internet, la recibimos a través del cuerpo, a través de nuestros pensamientos. Entonces, esa información es la que está siempre presente en nuestra vida y a través de este método podemos acceder a ella. Es una información que está inconsciente. Nelly, a propósito de eso, todavía me acuerdo, y tengo que recuperar el libro, un diálogo de Boris Cyrulnik, que es uno de los promotores de la resiliencia, con Edgar Morin. Y están los dos conversando, y de repente para explicar el tema de los campos de información, Edgar Morin le cuenta a Cyrulnik que hay unos bosques en Francia que cuando se sienten amenazados los bosques, el bosque empieza a segregar una resina para cuidarse de un hongo, ¿ya? Y cuando el hongo se empieza a extender, bosques que son familiares, que están están miles de kilómetros más allá, empiezan simultáneamente, sin que llegue el hongo, empiezan a segregar la sustancia para poder cuidarse. Entonces, ellos hablan de una comunicación, y también hay otro hongo que es notable, que es un hongo que hace una red de comunicación entre los árboles adentro, y se conecta a partir de las raíces adentro y gestiona como los recursos, digamos, y equilibra, es un hongo que equilibra como los recursos de los árboles, y tiene toda la información ahí en el hongo. Entonces, hay muchos ejemplos en la naturaleza también que nos indican que hay cierta información que viaja, digamos, viaja en nosotros. Por lo pronto, desde la perspectiva psicoanalítica, también hay un viaje transgeneracional del inconsciente que pasa entre generaciones, ¿ah? Ciertos mandatos, y en ese sentido conecta mucho con el psicoanálisis como principio. Yo siento yo, digamos, cuando miro. ¿Ah? Muy bien el tema de los campos morfogenéticos, porque no es magia. Ocurre ahí, es fenomenológico también, parece. ¿Qué significa que sea fenomenológico el método? Significa que el fenómeno, uno como guía, uno es un guía. Es decir, es lo que aparece en ese momento, es lo que uno tiene que tomar. Un ejemplo, una persona me dice, por ejemplo, no sé, tengo problemas, no encuentro pareja, ya tengo 50 años y no he tenido ninguna relación de pareja estable, para que sea un problema, ¿no es cierto? Y me preocupa, porque tiene que ser una situación que te preocupe o que tú sientes como problema. Y colocamos, por ejemplo, para los elementos para una relación de pareja, me aparece una cosa, pero nada que ver, nada que ver, nada que ver. Entonces, eso es lo fenomenológico, es que yo como guía me tengo que dejar llevar por aquello que aparece, es decir, que el sistema me está mostrando. No lo que el consultante necesariamente sienta el guía como problema, aunque eso significa que sí está vinculado, ni yo como guía crea que es. Porque yo puedo tener una hipótesis, decir, esta persona no encuentra pareja porque tiene problemas de relación con su madre, que es hombre, ¿cierto? Y voy a insistir con su mamá y voy a insistir, no, puede aparecer algo que no tenga absolutamente nada que ver, porque no es de este plano de conciencia. El fenomenológico es cuando tomamos el fenómeno tal como se nos aparece. Perfecto, perfecto. Oye, Nelly, ¿nos podrías contar de algún como caso que tú hayas visto con este método? O sea, un caso hipotético, digamos, o desde el libro que tú escribiste, porque tú escribiste un libro. ¿Cómo se llama el libro que escribiste y qué es lo que toca el libro? Sí, mira, la verdad es que de casos yo no me atrevo a hablar, porque vamos a salir en un medio, ¿no es cierto?, público, y la persona probablemente, y si yo no he pedido autorización, va a sentir que es su caso, porque son situaciones muy íntimas. Entonces, no se puede. Por ética no puede. Del libro sí, pues del libro, a partir de mi formación de doctorado, y yo en realidad la busqué pensando en que me recibieran con las constelaciones, ¿no? Mi tema era profundizar en las constelaciones. Encontré un doctorado dirigido por Aldo Calcani estaba en el campo de la educación. Por eso yo cada vez creo más que la vida te lleva, porque si hubiera estado en trabajo social, lo habría hecho en la escuela de trabajo social, o si hubiera estado en la escuela de economía, lo habría hecho en economía. No tiene que ver con que yo haya escogido la educación, sino que tiene que ver con que lo que yo quería estaba ahí. Y desarrollando, mi tesis doctoral, trabajé con el tema de los anclajes y con el tema del escenario donde yo estoy trabajando, el contexto donde yo estoy trabajando, que es en infancia y derechos.
Y ahí apliqué el método de los anclajes como una técnica de evaluación y de aproximación, ¿no es cierto?, a conocer el mundo del niño o del adulto con el cual yo estoy trabajando. Y desde ahí apliqué, hay varias personas, trabajadores sociales, que aplican el método, entonces hice el estudio de la revisión cualitativa, ¿no es cierto?, de esa aplicación del método, entrevistando a los profesionales, cómo les había ido con ese método de trabajo. Bueno, y ahí está la evidencia y lo demás en la tesis, digamos, pero en el libro yo ya me puedo cortar mucho más, porque la tesis está mucho más restringida, ¿no es cierto?, al aspecto metodológico. Por ejemplo, me pidieron que no hablara de alma familiar por ningún motivo, ¿no es cierto? Pero en el libro yo lo puedo hablar, porque lo puede hablar Bert Hellinger y yo hablo del autor. Entonces ahí como que me expando mucho más y desarrollo ese método basado en el modelo, por supuesto, de Bert Hellinger y de las discípulas de él que lo llevaron a los anclajes, pero demostrando en el fondo lo valioso que es como recurso para la intervención, para el diagnóstico y para la intervención. A partir de ahí empiezo a hacer bastantes cursos, tengo un curso de formación que llevo, desde que paso el aviso, que se come conmigo. Y no sé si responde tu pregunta, Salva. Sí, sí, responde la pregunta. A mí me gusta el método. Creo que es una oportunidad también de mirarse, de poder vivir ciertas cosas a nivel simbólico también, como tú dices, Nili, porque a veces cuando el consultante no quiere trabajar directamente un tema vincular o relacional, traer al otro ahí genera muchos efectos terapéuticos y provoca muchos cierres o aperturas, puntos de fuga también. Entonces, es bien interesante porque tiene resultados también bien concretos y bien impactantes, ¿no? O sea, yo he sido testigo, digamos, de un poco el impacto que generan las personas o en consultantes míos que han vivido constelaciones, y de repente estaba ahí, me contaba un consultante, y de repente como que empecé a tener como una información, o había una persona que sabía de mi vida, sin que yo ya le contaba una gota, y sospeché, digo. Y después me di cuenta que no, porque como si nos habíamos visto, no tenía como lógica, ¿me entendía? Entonces, lo impactado de cómo la información fluía, y cómo la realidad se representaba ahí en algún momento. Y esa verdad representada, de alguna forma, generó un movimiento interno, genera un desplazamiento interno, genera como una reevaluación de la situación actual. Y en esa reevaluación se moviliza algo y se apertura un cambio, porque entiendo que el cambio va ocurriendo después, como posteriormente, no necesariamente queda anclado en la situación, en el movimiento, sino que va ocurriendo como después. Después la gente vuelve a consultarte. ¿Cómo es el tema? ¿Es la intervención entra, sale? ¿Cómo es? En general es una constelación, un motivo de consulta. No se podría trabajar sobre el mismo motivo de consulta a la semana siguiente. Y se espera un tiempo prudente, mínimo un mes o 2 meses, depende de la persona, para que decante este movimiento, como dices tú, para que se exprese, se manifieste de alguna manera en este plano de conciencia. Y después se puede volver a constelar, pero es una vez, por eso es terapia breve. Y es muy buena en el caso, por ejemplo, de que el tema de víctimas y perpetradores es facilitador este método, porque justamente tú no puedes confrontar, ¿no es cierto?, una víctima con su perpetrador. Pero sin embargo, a través de este trabajo de las constelaciones puedes trabajar, avanzar hacia la sanación en eso. Sí. En todo caso, es bien impactante mirar tanto como en el plano como de lo físico, como en el plano de los anclajes, que son unas maderitas, que después tú nos vas a explicar en qué consisten los anclajes. Es bien impactante el mirarse ahí, ¿ah? O el vivirse ahí. O, Nico, es una herramienta muy buena para los terapeutas, porque es visual, ¿me entiendes? ¿No? Conecta nuestra inteligencia visoespacial, ¿ah? Conecta nuestra inteligencia visoespacial, conecta nuestra inteligencia emocional y la interrelacional. Pues entonces, se moviliza ahí, en esos tres, digamos, en esos tres espacios. Y es súper, y eso es potente. Eso es potente porque como que no dejáis cabo suelto ahí, pues. Te presentificáis absolutamente. Entonces, de alguna forma, la constelación presentifica el pasado, pero lo presentifica ahí, por lo tanto, también se trabaja en el aquí y en el ahora. Se trabaja hacia atrás, pero en el presente.
¿te fijáis? Como, y con un sentido prospectivo para mi gusto, porque un sentido prospectivo implica, digamos, un desplazamiento de lo que podría ocurrir en mi vida para adelante. Entonces ahí yo pienso que se empieza a narrar un cambio. Por eso Sí. me gusta, porque es al hueso, ¿cachai? No, es como directa, es una herramienta directa. ¿Ah? Y Por ahí es eso un me... momento, perdona Sandrita, que lo dijiste muy bien, es un momento donde se une el pasado, el presente y el futuro. Correcto. Entonces ahí está la unicidad. Bueno, hemos llegado Interesantísimo. al segundo bloque de activamente en el CEP 3.5 y después nos vemos en un tercer bloque donde vamos a seguir profundizando y vamos a ver quiénes pueden participar en estas terapias y algunas otras cosas. Y aquí estamos con el tercer y último bloque de activamente en el Centro 3.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Hemos tenido ya dos bloques bien fluidos, bien atentos. Si ustedes estuvieran presentes ahí en el intermedio, seguimos la conversación. Bueno, Nelly, y ya en este tercer bloque, es un tercer bloque que siempre se caracteriza también por entregar cierta información a la comunidad respecto a la salud mental, el bienestar, los beneficios que puede traer, digamos, las terapias, etcétera. Te quería preguntar un poco, volver al tema de las constelaciones y preguntarte, hacerte una pregunta abierta. ¿Qué crees tú que ha quedado cerrado o quedado abierto de las conversaciones anteriores que te gustaría decir en este espacio, digamos, respecto a las constelaciones? Bueno, ¿por qué se llaman constelaciones? ¿Sí? Nos explicaban en la formación que tuve que la traducción fue mal hecha, porque en realidad es una frase o una palabra, es una palabra en alemán que no tiene traducción en español, pero lo que significa ir al lugar. Ir al Ir lugar. al lugar, claro. Es decir, cada uno y una de nosotros tiene un lugar en este árbol. Y cuando está fuera de ese lugar, ahí hay un desorden del amor, ¿cierto? Me hace tanto sentido eso. Oye. A mí también me hizo mucho sentido, pero no existía la palabra en español. Posición, yo sé que en alemán posición se dice Stellung, ¿ya? Que suena bastante parecido, digamos, o parte, digamos, y que tiene que ver con una posición, con posicionar algo y con estar posicionado, ¿cierto? Cuando estoy en posición, estoy in Stellung, estoy en esta posición, en esta posición. Ahora, la gracia de esto es justamente, por lo que estoy entendiendo, digamos, que el ejercicio que aquí se hace en constelaciones familiares es ser capaz de cambiar estas posiciones, digamos, y estas posiciones que uno las tiene acá aprendidas por su biografía, ¿no? Correcto. ¿Me equivoco? Correcto. Mira, déjame hacerte un pequeño comentario, porque en este como ubicar, en encontrar su lugar, que me hace pero, un montón de sentido, muchas veces cuando uno mira una familia y mira una familia en su funcionamiento, parte del sufrimiento muchas veces de la familia o de los miembros de la familia tiene que ver con no encontrar su lugar o estar en un lugar que les incomoda. Y este lugar, muchas veces la subjetivización del lugar está puesta en esta historia que está hacia atrás, que de alguna forma la constelación familiar te la pone en la cara. ¿Sí? ¡Tum! Y eso es súper impactante porque como que te viene como el alma al cuerpo, esa es la palabra que quería decir, te viene el alma al cuerpo, como que de alguna forma, y alma en griego se traduce como psiqui, así que da lo mismo, viene el alma al cuerpo, como que se recupera el alma. Entonces, yo siento que también las constelaciones tienen un diálogo directo con lo que piensan nuestros pueblos originarios, porque el chamán cuando está trabajando el chamán, en la medicina comunitaria, en esta medicina que es implicada, no es una medicina que es explicada, ¿me cachai? ¿No? O sea, el modelo clásico lo que busca es explicar lo que está ocurriendo. En cambio, este modelo está implicado, porque lo que busca es la implicación tuya y esa implicación es la que te da la respuesta o la que te da una narración o una explicación para ti, ¿cachai? ¿No? Entonces, es bien interesante, a lo mejor me fui para otro lado, es bien interesante, pero creo que de alguna forma, cuando tú presentificas la escena, obviamente que ahí ocurren muchas cosas, te ocurren muchas cosas también a nivel emocional,
a nivel corporal también, se experimentan sensaciones que uno dice, ¿cómo me duele la garganta o empiezo a toser? Y resulta que se empieza a toser. Yo sé que hay relatos, estos no son relatos de los libros, pero bueno, esto me lo contó la Nelly, lo voy a contar, una persona que tenía como que arrastraba una alergia y se dieron cuenta de que transgeneracionalmente, las generaciones anteriores, los abuelos creo que habían muerto por los gases de la Primera Guerra Mundial, con el gas mostaza, y como que esa pena que estaba ahí, como que se cristalizó, viajó en el tiempo, y el representante representativo era como un nieto que sufría como de alergia. Entonces, permite también abrir muchas explicaciones a las personas. ¿O no? ¿Qué opina Nelly? Así, pues, absolutamente, sí. Gracias por complementar con tan claridad, ¿no es cierto?, respecto del método, porque fíjate que una de las dificultades que yo tuve en mi tesis doctoral fue cómo poder explicar esto de una manera más, ¿no es cierto?, desde a ver, no sé cómo decirlo, pero de una manera más académica, tal vez, ¿sí? Ese fue un desafío, y el desafío, por supuesto, también es aplicarlo en un contexto donde es un contexto institucional y de Estado, porque estoy trabajando hoy día el Servicio Mejor Niñez, antes, ¿no es cierto?, Sename. Entonces, desde allí uno lo puede comprender, o lo puede explicar, o lo puede compartir a través de de la mirada sistémica, ¿no es cierto?, de la mirada sistémica y de la terapia transgeneracional, que hoy día sí está validada, y por lo tanto desde ahí encontrar un sustento para aquellos terapeutas que se sienten más lejanos a este otro tipo de explicación que señalabas tú, Salvador, pero que me calza muchísimo con las constelaciones. Claro, exactamente. De lo que no mencioné, no alcancé a mencionar, pero los otros dos principios, porque les hablé solamente de la vinculación, ¿sí? Está el tema de la compensación, es decir, que en este grupo, cuando las relaciones en general son más o menos equilibradas, deberían ser, ¿no es cierto?, para que fluya el amor. No obstante, hay relaciones, y la mayoría de las veces, que se desequilibran, es decir, uno da más y el otro toma mucho. Entonces ahí produce una alteración en la relación, y si no se resuelve de alguna manera esto, se traspasa, por supuesto, a las generaciones siguientes, y que a lo mejor se puede manifestar en que alguien ama mucho y no recibe, o al revés, ¿no es cierto?, o pide mucho y nunca da. Y el tercero, que es el de la prioridad, que tiene que ver con el orden de llegada al sistema, y tiene que ver esto con los lugares, en muchos de los lugares. Los abuelos son abuelos, los padres son padres, y los hijos son hijos. Entonces se altera cuando un hijo, por ejemplo, cuida a un padre, a una madre, como que fuera su padre. Que eso también lo hemos visto mucho. Y tiene consecuencias Consecuencias terribles, claro. terribles. Y que uno queda atrapado en esa dinámica. La gente no lo hace de manera consciente, lo hace de manera inconsciente, ¿no es cierto?, por amor y por lealtad a nuestros antepasados, o por amor a nuestros padres. Si una madre pierde un hijo, el hijo que le sigue puede cuidar mucho a esa madre, que quedó desvalida, ¿no es cierto?, por el dolor que le causó la muerte de su primer hijo. Entonces no son cosas que uno elige, sino que son cosas que te llevan a la dinámica familiar a tomar un lugar equivocado, pero que te traen sufrimiento. Y a través de las constelaciones se evidencia eso para la persona, y se intenta, ¿no es cierto?, retornar al lugar que te corresponde. Con ciertas frases también. Hay frases que uno se trabaja en las constelaciones familiares para restituir a estos órdenes. Es decir, restituir la pertenencia, restituir el equilibrio, la compensación, y restituir la prioridad, el orden de jerarquía, que indico primero. Es que eso es completamente coherente respecto de que en los funcionamientos familiares, cuando se alteran estas jerarquías, sobre todo que tiene que ver con las jerarquías de cuidado a un hijo, por ejemplo, un padre que cuida a un hijo, y se revierte la perspectiva de un hijo cuidando a un padre, eso tiene pero consecuencias emocionales, ¿te fijáis? Súper profundas, ¿te fijáis? Entonces, y cuando eso se cristaliza, después tenemos un adulto que queda como subjetivizado en un lugar, y en un lugar como siempre del cuidado hacia el otro, y cuando yo estoy siempre en el cuidado del otro, descuido también esta capacidad de poder recibir amor. Por lo tanto, me quedo desnutrido amorosamente, porque siempre ando cuidando, siempre estoy cuidando a los demás, y a la hora de recibir, no sé recibir. Y cuando no recibo, no me dejo cuidar, y cuando no me dejo cuidar, no me dejo amar. Entonces,
también moviliza ese tipo de elementos bien potentes. Aunque parece que es como que la constelación moviliza y después genera como un movimiento hacia atrás para que lo que ocurra dentro de la familia, ¿no? ¿Es así, Nelly? Efectivamente, mira, eso sí, porque es muy general, lo puedo compartir, ¿no es cierto? Un hijo, ya 30 años más o menos, que cuidaba a su madre como hija. Y fue un ejercicio muy sencillo, fíjate, porque tiene que ver con el cuerpo también, es muy corporal y muy experiencial. Entonces ahí se le pide que baje de la estatura. Le pedí que se pusiera de rodillas, y si yo representaba a la madre y el solo mirar hacia arriba, como niño pequeño, ¿cierto? A su madre, dijo así, ¡oh! Y sabes que no fue nada más que eso, a veces es muy rápido. Y él cambió la relación con su madre. Empezó a mirarse es a sí mismo como hijo. Entonces a veces pequeños movimientos que producen un tremendo cambio, como el efecto mariposa. Como el efecto mariposa. Claro. ¿Y cuáles serían las consecuencias ahí de ser hijo, por ejemplo? Las consecuencias es que si está ocupado, cuando uno está parentalizado, cuando uno está asumiendo el rol de... Sí, si ese hijo está ocupado cuidando a su madre, lo más probable es que no encuentre pareja. Porque no tiene energía para cuidar a nadie más, ¿no es cierto? Claro, está atrapado, queda atrapado. Entonces... claro, entonces la puede tener de adorno, pero él no está en la relación. Por lo tanto, se va esa pareja, después se vuelve a juntar y tampoco está en esa relación, porque está cuidando a su madre. Entonces pierde constantemente las parejas. No puede continuar con su vida. Queda atrapado. Queda atrapado. Oye, y en este sentido, Nelly, esto es para todos entonces, ¿no? Para todas las personas pueden tomar una constelación familiar, ¿o hay restricciones? Todas las personas pueden tomar constelaciones familiares. Yo no realizo a menores de 18 años. No lo hago con niños, porque los niños son los últimos del árbol genealógico. Los problemas que tengan los niños vienen desde esta perspectiva, originados por los padres o por los abuelos. Por lo tanto, si hay un niño que tiene un problema, trabajo con la mamá, con el papá, o con el abuelo, con la tía, pero no directamente con el niño. Porque respetando el orden de la jerarquía y de la prioridad, los niños no tienen que enterarse todavía de los problemas de los adultos. Entonces el niño puede manifestar el síntoma, pero yo trabajo con los adultos. Y lo otro es que si hay, por ejemplo, algún problema psiquiátrico importante de por medio, yo no lo he hecho, pero Bergelinger trabaja con el terapeuta y el paciente, juntos. ¿Los constelan los dos? O sea, el terapeuta está ahí para acompañar, para después continuar, ¿no es cierto?, con el trabajo que hace. Pero una constelación, él considera que es importante que estén los dos. Muy bien. Me gustó eso. Eso creo yo que es un punto súper interesante, porque es muy diferente a los demás tipos de terapia. O sea, yo creo que ahí hay que hay el involucrar actores del presente, ¿cierto? Sí. Por eso yo me preguntaba también si es que eso se podía trabajar también con miembros de la familia, digamos. Pero tú decías de que no, de que se puede, digamos, solamente con el consultante. Pero cuando un consultante está en un proceso terapéutico con otra persona, ¿cierto? Digamos con un psicólogo, con alguien más, ¿cierto? Esa persona sí puede, como observador, acompañar e incorporar la experiencia ocurrida en esto, digamos, en el propio camino. Y creo yo de que eso es una apertura, digamos, que ni siquiera las tradiciones terapéuticas más consagradas suelen permitir. Creo que lo hemos hecho con Nelly. A esa. Sí, pero perdona, que quiero aclarar que sí puede estar otra persona de la familia en una constelación, pero tiene que ser un par, ¿ya? Sí, puedes ir con tu hermano o con tu mamá, pero respeto a la jerarquía. Por ejemplo, una madre que va con una hija, no es bueno constelar a la madre en presencia de la hija. Claro. ¿Ah? En cambio, la hija puede llevar a la madre y todos con permiso de la persona, porque aparecen situaciones sorpresas hasta para las mismas personas. Entonces es súper delicado. Por eso se recomienda que en realidad no, por ejemplo, una madre
y está la hija, podría parecer un ex amante, ¿te fijas? Que ha sido secreto. Entonces, ¿para qué abrir eso delante de su hija? En ese sentido, pero con pares se puede, matrimonio, parejas también pueden ser, se hacen talleres de pareja. Es importante asumir como principio de entrada esta asimetría. Cuando tú hablas de jerarquía, en el fondo, habla de que, claro, o sea, en el fondo, lo que uno como hijo exige del padre no es lo mismo que el padre le exige al hijo. Exacto. Es como tiene que ver con el amor también, un poco. O sea, Nico. de que uno ama para abajo, pero para el futuro. Ama Claro. al hijo, ama al nieto, pero mira. al padre ya no, quizás no tanto, y al abuelo porque se va diluyendo. En cambio, Sí. la mirada siempre está enfocada hacia allá, y eso por supuesto que afecta si uno como consultante a lo mejor involucra a más personas que han sido súper significativas digamos, en forjar lo que uno es, pero que a lo mejor no conviene, digamos, ver la respuesta de tal forma, porque al final se termina exponiendo uno mismo. Así es. Sí. Así es. Bien, bueno, estamos llegando, se nos pasó volando, estamos llegando ya al final de este capítulo. La verdad que me recordé que Nico, en algunos casos, yo le envío mis consultantes a la Nelly y ella hace constelaciones y después seguimos los trabajos, lo hemos hecho varias veces, inclusive con nuestros propios casos, porque entendemos súper importante esta herramienta que produce un gran movimiento y que en un momento hay que acompañar también. Entonces, es un método, es una forma terapéutica. ¿Dónde te pueden encontrar, Nelly? En mi Instagram, Nelly Navarro Hernández, todo junto. De todas maneras, cuando hagamos las gráficas que salen de este programa, ahí va a estar, digamos, también, digamos, la información tuya, Nelly. Ya. Y esto ha sido todo en este capítulo de hoy, en el 103.5. No se olviden de visitarnos en nuestra página www.saviasalud.cl y también visiten, digamos, todas nuestras redes sociales. Ahí estamos para, en menos de un clic, poder, digamos, orientarnos en cualquier proceso de salud mental y bienestar. Dicho esto, nos despedimos de este gran programa. Nico, ¿te dejo la despedida? Bueno, Nelly, muchas gracias. Creo yo que todos los que hemos escuchado atentamente lo que nos has contado sobre esta forma, este método de trabajo, este método para, digamos, ayudarnos unos a otros a ordenar un poco nuestra experiencia y a salir adelante a través, digamos, de esta visión de las constelaciones, a esta visión, digamos, de quienes han estado alrededor mío, inclusive antes que yo naciera, digamos. Tratar de entender eso como estas cosas atávicas, esto que se va llevando de una generación a otra, ¿cierto? Eso también te influye y de qué manera uno puede también hacerse, entre comillas, heroicamente, digamos, buscándole una cosa un poquito más tradicional, heroicamente se puede hacer cargo también. Y eso creo yo que es muy, muy bonito verlo en una experiencia a lo mejor una vez o dos veces, pero que nos permiten hacer un clic y que nos permite abrirnos a cambiar nuestras taras también en forma consciente, nuestras cargas, ¿cierto? Así que estoy muy agradecido y Salvador, muy contento también con los temas. Ya llevamos, ¿cuántos programas ya dijiste? 80, más de 85, 86 podcasts de salud mental. Somos número 1 en Chile en podcast de salud mental. Esa es una realidad. No, yo no lo voy a reconocer. Somos los que más tenemos que seguir adelante porque estamos haciéndolo bien. Sí es. Muy bien, así que un abrazo para todos los que nos están escuchando, Nelly, Salvador, y nos vamos con un tema, ¿no? Pero Nelly, últimas palabritas para despedirte. Agradecerles, chiquillos, Nicolás, Salvador, Gonzalo, por la invitación y por compartir, para poder compartir esto con más personas y por darme el espacio de mostrar mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Nos vamos entonces con el tema con Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Chao. Chao, chao. Chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.